Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos. Pues bien, ya había subido el video de Ágata Opal Rojo Mosaico por Rojo Mosaico. Y bien, cometí un error amigos. Ahí discúlpenme, andaba algo emocionado por lo del canal, por agradecer a todos los suscriptores que ya formo parte del equipo de YouTube que me aceptaron. Entonces, por ahí amigos, si pueden echarme la mano para el segundo objetivo, que es conseguir los 10,000 suscriptores. Ahora sí que le vamos a echar ganas, vamos a corregir este video. Gracias amigo Jesús por hacerme notar el error, ya lo puse en privado ya para que más gente no lo vea y no hacerlos bolas. Como tal solamente fue un error en cuanto a las hembras, porque yo dije que eran ágatas pero en realidad son píos. Les voy a mostrar dónde estuvo el error. Vamos a hacer el cruce de nuevo para volver a hacer el video como tal y quede limpio, ¿vale? Entonces el cruce que me pidieron es un ágata opal rojo mosaico por una hembra rojo mosaico. Vamos a pasar al cuaderno amigos. Aquí en el cuaderno vamos a acomodar a nuestro canario. Lo voy a hacer un poquito rápido porque me gana la noche. Ágata rojo mosaico. Y dijimos que era opal, ¿verdad? Perdón. Por una hembra que va a ser rojo mosaico. Aquí amigos vamos a ver que este es un canario melánico y aquí es un canario lipocromo. Pues bien, dentro de los lipocromos tenemos al canario rojo, al canario amarillo y al canario blanco. El blanco va a tener dos, que va a ser el blanco dominante y el blanco recesivo. Por lo general, los canarios traen el blanco recesivo de fondo. No de fondo porque el fondo es rojo, pero sí traen el blanco recesivo, ¿vale? Por lo tanto va a ser recesivo ambos. Bien, ya que aclaramos esto amigos, siempre que crucen un canario melánico por un lipocromo, toda la descendencia va a ser pía. Ahí fue donde yo me equivoqué, pero ahorita les voy a decir en dónde. Entonces acomodamos los machos y de este lado las hembras, el XY. Pues bien, aquí dijimos que es ágata, aquí también es ágata, aquí es opal y aquí es opal, ¿vale? Ya nada más abrevio para no hacer el video tan largo. Y de este lado quedamos que es un lipocromo, lipo. Aquí fue donde yo me confundí por andar festejando amigos, perdón. Ya no va a volver a pasar. De este lado yo les dije que era un carácter vacío, por lo tanto me dejé llevar con el ágata. Pero aquí también es lipocromo, ¿vale? Este carácter es vacío, pero yo lo pongo para no confundirse, porque ya ven lo que me pasó. Entonces, vamos a ver. Hacemos nuestro primer cruce, amigos. Aquí obtenemos XX es macho. Gracias, amigo Jesús. Ya me doy cuenta que sí van aprendiendo. Está muy bien para que me corrijan si me equivoco. Entonces es un macho XX. De este lado es ágata y acá es lipocromo. Y como dije, melánico por lipocromo es pío. Va a ser un macho pío. Y como es ágata y acá no hay nada, va a ser portador de ágata, ¿vale? Pero aquí tiene el opal y de este lado no hay, por lo tanto también es portador de opal. Aquí fue donde yo cometí el error, amigos. Vamos a hacer el segundo cruce, que va a ser X por Y, va a ser hembra. Ágata por lipocromo va a ser un canario pío, ¿vale?
Aquí yo había dicho que era vacío y por eso me dejé guiar con el ágata, pero asunto arreglado. Entonces va a ser una hembra pía. Esta pía va a ser muy parecida o va a tener rasgos parecidos al ágata, ¿vale? Para que también quede claro eso, todos estos canarios van a salir muy similares al canario arlequín, para que lo tomen en cuenta, nada más que aquí, pues como no tienen moña, van a salir normales, ¿vale? Pero esta canaria, al tener el opal y acá no tiene, entonces sería portadora de opal. Porque recuerden que el opal ahora sí que es recesivo y tiene que tener doble dosis para que se muestre fenotípicamente. En este caso solamente hay uno, por lo tanto se vuelve portador de opal. Vamos con el otro cruce, que va a ser este. Va a ser un ágata por un lipocromo, va a ser un macho, que va a ser pío. Acuérdense, melánico por lipocromo, pío, que va a ser portador de ágata y a su vez va a portar opal. Ok, porque aquí ahora sí que hay un opal y de este lado no tenemos nada, entonces así se queda. Y vamos a hacer el último cruce, que va a ser así, lo voy a poner de esta forma y ahí vamos a obtener XY, es una hembra, que va a ser melánico por lipocromo pía, pero esta hembra también va a aportar opal, ya que acá no hay. Ahora sí, amigos, pasamos a las imágenes. Vamos a ver que aquí del cruce vamos a obtener un 50% de machos píos portadores de ágata y de opal. Estos machos, como les mencioné, van a ser muy similares al canario portugués, van a ser mosaico, porque los dos son mosaico, entonces el mosaico, la categoría se conserva, nada más que al cruzar el hipocromo con el melánico, pues obtiene un pío, ¿no? Y vamos a obtener un 50% de hembras pías portadoras de opal. Las hembras, como dije, van a ser tiradas un poquito al ágata, pero van a seguir siendo pías. Por lo tanto, el mosaico, la categoría se sigue conservando también, y este como tal sería nuestro cruce. Pasamos al cuaderno y acomodamos porcentajes para que ya quede claro ahora sí, que sería un 50% de machos píos portadores de ágata y opal, ¿vale? Y en las hembras van a ser un 50% hembras pías, que van a ser portadoras de opal. Ok, amigos, pues así queda el cruce como tal. Gracias, amigo Jesús. Perdón a los amigos que vieron el video y estuve mal, pero ya saben, andaba ahí emocionado, entonces me distraje. Por lo tanto, aquí les dejo el cruce. Amigos, ayúdenme a conseguir más suscriptores. Vamos por el segundo objetivo. Vamos a estar subiendo más videos. Por ahí les dejé la cruza entre hermanos, el video, espero que les ayude. En ese cruce, amigos, yo no lo recomiendo, no vayan a pensar que porque lo hice y dije que en primera generación se puede, se debe de hacer, no, claro que no. Si pueden evitar la consanguinidad en su aviario, mucho mejor. Eso solamente es para la gente que ya sabe de esto, ya tiene noción de los cruces, de la endogamia, porque no es nada fácil llevar cruces de ese tipo. Entonces se tiene que tener todo un registro, saber de dónde vienen tus aves, si en tu aviario tienes aves o
o tienes el registro de que no sean familia, entonces ahí sí les recomiendo que no lo hagan. Lo mejor es adquirir una parejita que no sea nada de parentesco con el que tienes, y de esta forma llevas tu aviario al 100%, ¿no? Ahora sí que la consanguinidad y la endogamia solamente se usa cuando se quiere fijar algún carácter, en especial en los canarios de canto, en los canarios que concursan, se busca tener esa parte bien controlada y tener pájaros de línea, ¿no? O en su defecto, si quieres hacer una nueva línea, pues lo puedes hacer, pero sí te recomiendo que los cruces sean verticales, no horizontales, porque si no vas a tener muchos problemas, ¿vale? Les dejo el video, un saludo, ahí estamos y gracias amigo, ahí estamos, ojalá siga participando más gente. Si me equivoco en cualquier otro video, de favor mándenme mensajito y con gusto lo corrijo. Saludos, bye.